veremos los tipos de soluciones. Y entonces vamos a ver ya algunos tipos de soluciones que de hecho van ustedes a profundizar en el laboratorio de bioquímica, ahora con su instructor o instructora. Pero ellos les van a enseñar algo de la parte práctica de las soluciones, prepararlas, en fin. Nosotros también lo veremos, así es que será solo como un repaso de lo que van a ver en el laboratorio. Y entonces, según marca el temario, vamos a definir la solución molar, porcentual, normal, equivalente, algunas soluciones que no son tan precisas, que se llaman no valoradas. Vamos a explicar los cálculos y el procedimiento para la preparación de esas soluciones propiamente. Entonces, antes de entrar de lleno a las soluciones, quería yo contarles qué es una mezcla. Y vamos a tener diferentes tipos de mezcla, pero particularmente dos que nos importan. Digamos que es una mezcla homogénea cuando tenga el mismo aspecto, pero no necesariamente los mismos componentes. Simplemente no nos damos cuenta de que está hecha. Y aquí están algunos ejemplos. Si pongo la sal de mesa común en agua y luego la disuelvo, entonces tengo una mezcla porque es homogénea en el sentido de que no me doy cuenta de que está hecha. O sea, se ve el agua y quizás se ve un poquito más turbia si está muy concentrada la sal, pero no se da uno cuenta que tiene en realidad, no hay una distinción en los componentes, ¿de acuerdo? Es el mismo caso del extracto, por ejemplo, de que tendría pues en sí mismo la Jamaica, pues, un montón de cosas, de pigmentos, sabores, moléculas con actividad biológica, en fin, inclusive algunos con aroma, ¿no? Entonces, esta mezcla, que tiene muchos componentes, el agua de Jamaica, pues no me doy cuenta exactamente cuáles son los componentes, no puedo distinguir, sino que se ve parejitamente roja, ¿de acuerdo? ¿Y qué decir de los refrescos, por ejemplo, esos que están acá, o las cervezas, ¿no? Esas bebidas pues tienen azúcares y además tienen algunos iones y como fosfatos, sodio, magnesio, en fin, tienen ácido inclusive, ¿no? Ácido carbónico, algunos gases, o sea, es una mezcla entre gases, dióxido de carbono, tiene elementos macromoleculares como carbohidratos, tiene agua, por supuesto, tiene iones, es una mezcla muy diversa, pero que no me doy cuenta exactamente cuáles son sus componentes. Entonces, como se ve muy parecido, muy parejito, le llamamos entonces mezcla homogénea. Ya les había contado yo que en medicina, gene, de genao, que es un vocablo griego que significa formar, ¿no? Homo es igual, ¿de acuerdo? Todo lo que sea igual a es homo. Si es diferente, es hetero. Se aplica inclusive a la conducta sexual, ¿no? A aquellos que tienen la conducta sexual por el mismo sexo, pues son homosexuales, y los que tienen la conducta sexual por el sexo contrario son heterosexuales, es igual. Homo es igual, así es que la misma composición en el sentido de que se ve muy parejito, no hay una distinción respecto a que este tiene más, este tiene menos, ¿de acuerdo? Y a este tipo de mezclas homogéneas en particular le vamos a llamar disolución o simplemente solución, ¿de acuerdo? Disolución o solución. En cambio, las mezclas heterogéneas, ahí sí tenemos una distinción en los componentes que la forman, la apariencia no es uniforme. Y vean estos ejemplos. Aquí está, por supuesto, es una mezcla heterogénea sólida, en la que vemos algunas leguminosas y cómo se distingue muy bien cada una de ellas, que es decir, de la mezcla de aceite y agua, que además no son miscibles, no se mezclan entre sí. Entonces también tenemos una mezcla heterogénea en donde vemos los dos componentes, la fase acuosa por debajo y la fase lipídica por arriba, que es más ligera, que es de un caldo, veamos, es ese caldo, donde pues vemos claramente los componentes, ¿no? Quizás el caldo es el mismo, el caldo sería homogéneo, pero en conjunto el plato no es homogéneo, es heterogéneo, ¿no? Vemos perfectamente bien los trozos de carne, las verduras, es más, los diferentes tipos de verduras podemos identificarlos, ¿no? Así es que la mezcla homogénea no nos damos cuenta exactamente cuáles son los componentes de parejito, la mezcla heterogénea sí nos damos cuenta de cuáles son los componentes, ¿de acuerdo? Tomando en cuenta estas dos distinciones de mezcla homogénea y heterogénea, es que vamos a empezar a ver cómo las preparamos. Porque hay una forma de preparación para soluciones que tienen una mezcla muy precisa y las que no tienen una mezcla tan precisa, que vamos a ver más adelante. Si hablamos de las homogéneas, las soluciones, pues, o las disoluciones, diremos que entonces hay algo que se disuelve en la solución. Aquello que se disuelve lo vamos a llamar como soluto. Es el nombre que le vamos a poner al elemento que se disuelve, ¿de acuerdo? Y lo que lo disuelve o en lo que se disuelve le llamaremos solvente, ¿de acuerdo? Y entonces la mezcla entre el soluto que estamos agregando
a lo que lo va a diluir, que es el solvente. Soluto es lo que disuelvo, solvente es lo que lo disuelve. Entonces vemos que hay diferentes tipos de soluciones. Puede ser líquido-líquido, como el caso, por ejemplo, de mezclar dos líquidos, como por ejemplo el jugo de limón, como con el agua pura, ¿no? Es líquido-líquido. Puede ser sólido-líquido, como el caso del azúcar, con el agua, que luego se disuelve y entonces ya no vemos, la vemos homogénea, pero finalmente era sólido-líquido. Puede ser líquido-gas, el caso del refresco, gas sólido, en fin, hay una mezcla muy variada que vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Pero el punto es que la composición se ve muy uniforme, no veo los componentes elementales de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Esas son las soluciones. Y tengan muy en cuenta que lo que estoy disolviendo le llamaré soluto y en lo que lo disuelvo o lo que lo disuelve es el solvente, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí dudas, chicos? ¿Queda claro el solvente? Dijo que soluto es lo que se va a disolver en el solvente. Es correcto. Ah, ok. Así Gracias. es. Sí, es solo. Mande, Flor. Tengo una duda. Entonces, ¿cómo se le podría? ¿Existen soluciones que tienen ambos? Por ejemplo, que homogénea y heterogénea a la vez. Uh-huh. ¿Cómo se le llamaría a eso? Si tú tienes, por ejemplo, el caldo que mencioné, en donde el caldo en sí mismo, el puro caldo es una solución muy homogénea, pero si tú tienes el caldo en el plato, entonces sería una mezcla heterogénea, porque no solamente te importa el caldo en sí, sino más bien lo que tiene en conjunto. Si tú pones en un frasco, por ejemplo, ¿no? En un frasco con agua, y le echas verduras, tendrías una solución heterogénea, porque no tomas en cuenta nada más el agua en las que están disueltas las verduras, lo que tomas en conjunto todo. Así es que sería una solución heterogénea. Solamente que no te des cuenta en conjunto de todo. Cómo está preparado es que decimos que es homogénea. ¿Me explico? Ah, sí, ya. Gracias. Ok. Para servirte. Ahora, si el soluto es lo que se disuelve en el solvente, definitivamente es mala idea hacer una fiesta así de soluto, una albercada, ¿no? Porque entonces nunca se lo va a perdonar Sammy al haber hecho esta fiesta de albercada, porque es un soluto el Sammy. Y entonces, la preparación de esas soluciones dependerá de muchos factores, particularmente la solubilidad, por ejemplo. ¿Cuánto es lo que yo puedo disolver ese soluto en el solvente a una determinada temperatura, condición ambiental, en fin? Todo ello determina mucho el rango de solubilidad. Habrá solutos que no son muy solubles, requieren algo más como aumento de temperatura, como agitación, como, no sé, por ejemplo, he comprado el chocomío, ahí el chocolate mayordomo, ¿no? Estos chocolates en polvo que son muy finitos, ¿no? Parecen harina, talco. Son tan finitos que se hace una capa hidrofóbica que no es fácil de disolver a menos que el chocolate esté muy caliente o que lo agite uno en la licuadora, por ejemplo. Y entonces ese rango de solubilidad se ve afectado justamente porque no es tan miscible. Y para que uno pueda mezclarlo y hacer una solución más o menos homogénea, en la que la leche acopla al chocolate y se vuelve color cafecita la leche, pero no vemos el componente como tal, vemos nada más el color que cambia, pero no vemos se vuelve una solución homogénea. Entonces la solubilidad se afecta porque necesitamos darle agitación por la licuadora o aumento de la temperatura de la leche o agitación con una cuchara vigorosamente, en fin, ¿no? Entonces la solubilidad es cuánto yo puedo disolver, qué tan soluble es el soluto en el solvente. Híjole, el gas de Nueva York, perdón, un segundo, que pase la vaca neoyorquina. Ya pasó. Ahora, se afecta la solubilidad, no solamente por eso, la superficie de contacto. Es decir, entre más contacto tenga el soluto con el solvente, puede ser más fácil que se disuelva. Y eso tiene que ver con la interacción con el agua, como yo decía, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sea lo mismo que yo disuelva un bloque de chocolate abuelita, así, en un vaso de leche, ese puede ser un bloque, entonces tendrá que meterse la leche dentro del chocolate, el bloque de chocolate, para que pueda disolverlo. En cambio, si le pongo chocomilk,
se hace una superficie muy extensa, la leche puede tener mucho contacto con el chocomil y en todo caso se disuelve muy rápido. Depende de la superficie. Puede ser muy extensa, pero si no hay acceso a ella, va a tardar más tiempo en solubilizarse, ¿de acuerdo? Entre más esté en contacto el soluto con el solvente, más rápido se disuelve. Es muy importante la superficie de contacto. Luego, decía hace rato, la agitación es un factor importante. A veces, decía yo, hay algunos solutos que requieren de agitación para que se puedan mezclar. Es el caso del chocomillo, del otros chocolates así en polvo que son muy finitos, es chocolate de mesa, pero muy finito, y que entonces, así, por lo finito que está, tan pequeño, no es fácil que se mezcle con los solventes. Entonces requieren de agitación, pues mejor los hace uno en la licuadora, ¿de acuerdo? Entonces la agitación es un factor importante para que se disuelva. Si ustedes ponen un terrón de azúcar, esos cubitos que nos dan en los restaurantes, ¿no? Claro que tengo uno en casa, estos cubos de azúcar, pero en los restaurantes sí hay. Si ustedes ponen un terrón de azúcar, esos que dan en Italian Coffee, por ejemplo, si los han visto, en un vaso con agua y lo dejan a libre evolución, verán que en el transcurso de horas, ese terrón de azúcar solito se disuelve. Empieza poco a poco a degradarse, se empieza a hacer un sedimento de azúcar hasta que finalmente queda nada más una base apenas perceptible de azúcar. El agua es lo propio, el agua va a empezar a solubilizarlo. Pero si ustedes no quieren esperarse 3, 4 horas, 5, 12 horas en lo que se disuelve ese terrón por completo, pues muy fácil, agarran una cuchara, le agitan y se acabó. Entonces la agitación puede ser también un factor para que se dé mayor solubilidad, aun cuando sea muy soluble, el caso del azúcar o la sal, por ejemplo, ¿no? Son muy solubles, pero si quieren aumentar el rango de solubilidad, pues le ponen agitación, ya sea manual o ya sea mecánica, ¿de acuerdo? Entonces la solubilidad se afecta por la superficie de contacto, entre más se con el solvente, más rápido se disuelve. Por la agitación, eso aumenta la cinética y en consecuencia la ionización tienen las moléculas del soluto sobre el solvente y viceversa, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí dudas, chicos? ¿No? Okay. Ya había mencionado la temperatura. Si pensamos en este movimiento de las moléculas del soluto, solvente y viceversa, en el que de por sí hay este intercambio iónico para ionizarse y deionizarse. Si pensamos ahora en que le incrementamos temperatura, aumentamos la temperatura del recipiente, entonces significará que aumenta la cinética, y en consecuencia aumenta el contacto y en consecuencia aumenta la interacción. De allá que aumenta la temperatura, muchas veces nos ayuda a que se disuelva algo más rápido, ¿no? Y el mismo té, por ejemplo, ¿no? O el café, el azúcar. Si ustedes lo ponen en un vaso con agua muy frío, sí se disuelve, aún con la agitación sí se disuelve, pero tarda más tiempo el azúcar en disolverse. En cambio, un recipiente de agua calientita se disuelve muy rápido. En cuestión de unas cuantas agitadas ya está disuelta por completo el azúcar, ¿no? O el té, etc. Entonces, es un factor importante. A mayor temperatura, mayor agitación, mayor interacción, aumenta la cinética y en consecuencia la deionización del soluto para que se pueda disolver, ¿de acuerdo? Vamos a necesitar implementar la temperatura, igual que el caso del chocolate que mencioné, con las soluciones, para poder entonces disolver nuestros solutos en nuestra solución, ¿de acuerdo? Lo mismo hace la presión. Ayer mencionaba, o antes no me acuerdo, que si comprimimos un gas, un líquido, lo que sea, entonces disminuye el rango de movimiento de las partículas, hace que aumente la cinética y la más rápida, y en consecuencia inclusive un sólido, aumenta la temperatura porque hay una mayor interacción interatómica y en consecuencia es el equivalente a que uno le pusiera fuego directo, ¿de acuerdo? Por eso es que las ollas de presión, aquellas que usan sus mamis en la cocina, los que cocinen ahí en casa también tendrán alguna olla de presión, pues facilita el trabajo, ¿no? Porque en lugar de dejar 6, 7 horas allí una carne a que se cueza en un recipiente, aunque esté tapadito con una tapadera, pues no se compara con el aumento de la temperatura que alcanza la olla de presión cuando herméticamente se cierra y además del fuego, el hecho de que se vaya, aumenta la presión, la comprime y entonces se duplica o cuatriplica la temperatura al interior de la olla, ¿no? Por eso es que en lugar de esperar 6 horas a que se cuece el guisado, pues lo hace en 1 hora o 45 minutos, muy rápido lo hace, ¿de acuerdo? Eso facilita el trabajo de casa, disminuye el gasto de gas, y todos
estamos más temprano y más contentos, ¿de acuerdo? Mami está más contenta porque todo se le permite. La presión es el equivalente al aumento de la temperatura y en consecuencia aumento de la cinética y en consecuencia de ionización del soluto sobre el solvente. Ahora, hay dos tipos de soluciones muy importantes, aquellas que decimos que son no valoradas. Las no valoradas son soluciones que llamaremos empíricas, ustedes las van a conocer como soluciones empíricas. En estas soluciones no valoradas, no las preparamos con un cálculo matemático, ni tampoco con ninguna ecuación, ni tenemos la certeza de cuánto soluto tengo sobre el solvente, ¿de acuerdo? Un grado de precisión, 1. Y literal, es como habían dicho hace muchísimos siglos, a ojo de buen cubero, ¿de acuerdo? A esta frase de a ojo de buen cubero se aplicaba hace muchos años cuando no había las bases de precisión, y entonces quien iba a comprar al mercado con una cadera, un experto en estas cosas, que él medía con más o menos cierta precisión una concentración de algo, ¿no? De un grano de algo. Y era el cubero, utilizaban cubetas en cierto volumen. Entonces uno confiaba en el ojo del sujeto para decir, pues dame el equivalente ahora, ¿no? A un kilo, por ejemplo, una cubeta de arroz. Entonces era el ojo del buen cubero, el que tenía experiencia, y más o menos cuánto equivale una cubeta de un kilo, él le vendía esa proporción, ¿no? Era un acto de fe, de confianza en la experiencia del sujeto, pero si éramos muy puristas y lo pesábamos, tenía 1,100 kilos, a veces 950, a veces 20,50 kilos, en fin, no era preciso, pero había más o menos un rango de precisión que no era importante, es decir, es irrelevante que nos metan una cubeta que nos metan 1 kilo exactamente, o 1,25 kilo, 1 kilo 0,05, es irrelevante, ¿de acuerdo? Entonces, las soluciones no valoradas son de ese tipo. Son soluciones que no son cálculos matemáticos a ojo del cubero, a ojo del observador. ¿De acuerdo? Vamos a poner ejemplo. En cambio, las soluciones valoradas, las otro tipo de solución, sí tienen un grado de precisión. Las vamos a preparar con un cálculo matemático, un procedimiento matemático, y tienen un cierto grado muy alto de precisión. ¿De acuerdo? Voy a poner ejemplos de soluciones no valoradas y valoradas. Voy a preparar para ustedes una solución con azúcar que tenga exactamente 50 gramos de azúcar, 50 gramos de azúcar en 100 mililitros. Entonces agarro y peso exactamente 50 gramos de azúcar en 100 mililitros, ¿sí? Y se la separo, ahí está. Ahora, una solución no valorada. Entonces, tengo vaso de azúcar de 100 mililitros, y yo voy a decir, ¿pero qué creen? Como yo no tomo muy azucarado, pues no sé, 1 a 10, 3, ¿de acuerdo? Pero Omar, que toma un poquito más concentrado, dirá, no, está recién, no pegue. Eso para 1 a 10 equivale como a 2. Y Pau, que me honra con su presencia esta mañana,